Muy buenas con todos. En esta oportunidad voy a presentarles información sobre lo que es el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Primero hay que empezar con un pequeño ejemplo sobre lo que es alguna de las etapas de la comunicación, como por ejemplo estas dos personas que vemos en la imagen, un emisor y un receptor que se quieren comunicar. Para ello deben contar con ciertos requisitos o reglas necesarias para que la comunicación se lleve a cabo. Entonces, primero, los dos deben hablar y entender el mismo idioma. Deben hablar a una cierta velocidad. Si habla muy rápido o habla muy lento, no se le va a poder entender. Y también tiene un mecanismo de confirmación. En este caso, en el lenguaje, cuando nosotros le preguntamos a alguien o preguntamos por algo, la otra persona sabe que cuando termine esa pregunta debe contestar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el emisor puede hacerle de nuevo otra pregunta, ¿no? Y así es como saben cómo uno y otro termina su parte en la participación de la conversación. Entonces lo mismo sucede cuando hablamos de dispositivos, por ejemplo estos dispositivos finales que son una PC y una laptop. Tenemos un emisor y un receptor también. Tenemos un conjunto de reglas que son la codificación, el formato de encapsulamiento, la sincronización, el tamaño y las opciones de entrega. Todos estos mecanismos nos van a permitir que se lleve a cabo una buena comunicación, pero no solo son estos, sino que también hay muchos más, pero estos son los más importantes. Por ejemplo, la codificación. Cuando nosotros queremos enviar un mensaje a nuestra computadora, lo hacemos por medio de la red, pero tenemos que definir en qué interfaz física se va a llevar a cabo. Por ejemplo, tenemos acá el caso de una fibra óptica, de un cable Ethernet de toda la vida, el RJ45, y también puede ser mediante Wi-Fi, ¿no? En este caso, cuando se envía la información, en este caso un mensaje, lo primero que tiene que hacer este paquete debe ser convertido a lo que son este formato de bits que vemos en la parte inferior para que pueda ser llevado a cabo. Pero adicionalmente a ello, nosotros sabemos que dentro de un cable, por ejemplo de red, no existe esto que llamamos unos y ceros, ¿no? Sino que tiene que haber otra etapa que es la señalización, en donde estos unos y ceros van a ser convertidos a pulsos de voltaje, en este caso para la interfaz de red de Ethernet, que es el cable de red que conocemos, o si no pulsos de luz, que también son en fibra óptica, o si no ondas en el caso de comunicaciones inalámbricas. Luego tenemos el caso de formato y encapsulamiento, que en realidad como parte de ejemplificar esta parte, he puesto este paquete que es el IPv6, que en realidad no tiene mucha relevancia por el momento, pero ejemplifica de una manera cómo es que los diferentes campos tienen que tener un orden y una secuencia adecuada para que se pueda identificar el otro equipo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una versión, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, el control de tráfico y demás, ¿no? Posteriormente tenemos el tamaño. El tamaño corresponde a lo que es el mensaje que enviamos en la red. Si tiene un tamaño demasiado grande y los canales de comunicación no nos lo permiten tener tramas demasiado largas, entonces lo que se debe hacer es segmentarse. El hecho también de segmentarle viene con lo que es la parte del ensamblaje que va a ser el final del recorrido, ¿no? Puesto que todos estos paquetes que vemos van a tener que ser ensamblados de manera adecuada, si no el mensaje no se va a poder reconstruir adecuadamente. Posteriormente tenemos sincronización, que contempla la parte de el control de flujo, que nos indica la velocidad a la cual debemos transmitir y la de velocidad a la cual debemos recepcionar los datos, ¿no? En este caso, cuando elegimos en los determinados canales se tiene esta configuración, debe ser la misma, ¿no? Existe un mecanismo de negociación que va a hacer este punto, no específicamente en los dispositivos terminales, sino también en los intermedios, que más adelante lo vamos a ver seguramente con los switches, que existe un mecanismo que van a negociar esta velocidad. Porque como bien lo dije, la velocidad debe ser igual, ¿no? Porque si no la comunicación no va a llevarse a cabo. Posteriormente, posiblemente cuando lleguemos a esa parte de negociación de esta velocidad, puede ejemplificarles con un ejemplo real, ¿no? Simulado. Posteriormente también tenemos que es lo que es el acceso al medio, que nos va a indicar cuándo un canal está disponible para ser utilizado. En el caso de lo que es Wi-Fi, en donde estas laptops o este conjunto de laptops que están a la izquierda, uno de ellos se quiere comunicar con una laptop que está en la derecha. Por tanto, lo primero que tiene que hacer es verificar que el canal no esté ocupado para poder utilizarlo. Para ello, primero lo que hace es preguntar si el canal está ocupado o no, en este caso el router, y si es que no está ocupado, entonces puede utilizarlo.
Posteriormente tenemos las opciones de entrega. En este caso tenemos 3 y las más utilizadas son generalmente las que están en los extremos, que es la unidifusión, que corresponde a cuando se quieren comunicar un dispositivo emisor y un receptor. En el caso de la multidifusión es que un emisor se quiere comunicar con varios dispositivos receptores, ¿no? Varios, pero no todos. En el caso de difusión sí son todos, ¿no? Un dispositivo que se comunica o envía paquetes hacia los demás dispositivos. Cuando digo demás dispositivos no quiero que se entienda como que son todos los dispositivos que hay, ¿no? En todo caso, la difusión tiene una notación limitada y esta limitación se debe a la red, ¿no? Podemos enviar difusiones de red, pero no pueden saltar estas difusiones entre redes, ¿no? Seguramente más adelante también lo vamos a ver y cómo controlar este mecanismo para que no sature los canales de comunicación. Como bien lo hemos visto, podemos definir un protocolo como un conjunto de reglas que van a ser necesarias y adecuadas para la comunicación. Un conjunto de protocolos van a corresponder a lo que es un modelo, ¿no? En este caso el modelo TCP/IP, en donde en la parte superior tenemos varios protocolos que son el DNS, el SMTP, el FTP, el HTTP, el DHCPV4 y el LAC. Los que más vamos a utilizar son el protocolo de sistema de nombres, que es el DNS, que como bien lo ejemplificamos una vez, nos va a permitir traducir los nombres de los dominios tales como www.google.com a una dirección IP. En el caso de servicios web tenemos el protocolo de transferencia de hipertexto, que es un conjunto de reglas que nos van a permitir intercambiar texto, imagen, video, gráficas, etc. Con respecto a lo que es configuraciones de host, tenemos el protocolo DHCP4, que es un protocolo que nos va a permitir hacer la configuración dinámica de los dispositivos terminales, como lo que estamos viendo ahorita en pantalla y que hicimos hace algunos laboratorios. La configuración es IP, las máscaras de subred y también las puertas de enlace predeterminadas, que aún no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer cuando lleguemos a la parte de la capa de red. Con respecto al LAC también es similar, solo que se tiene algunas características e informaciones de direccionamiento diferentes de lo que es DHCP4. Con respecto a lo que es la capa de transporte, tenemos el protocolo TCP y UDP. Uno es orientado a la conexión, otro sin conexión. El protocolo TCP permite la comunicación confiable entre procesos que se ejecutan en hosts independientes y tiene como característica principal que tiene acuse residuo, a diferencia del UDP. El UDP no confirma la transmisión correcta de datagramas. Es decir, que si se pierde, por ejemplo, un datagrama, en UDP no va a ser enviado nuevamente, a diferencia de TCP. Luego tenemos capa de internet, en donde he puesto los protocolos que más vamos a utilizar. ICMP versión 4, que es un protocolo de control de mensajes de internet que nos va a proporcionar comentarios desde un host de destino hacia un host de origen con respecto a lo que es los errores de los paquetes, ¿no? En este caso el comando que siempre usamos, que es el ping, que envía este tipo de paquetes, ¿no? Y con respecto a lo que es IPv6 y SMP versión 6. Tenemos también los protocolos de routing, que en este caso solamente he puesto OSPDF, que es lo que CCNA versión 7 utiliza, ¿no? Ya no utiliza EGRP, solamente en la certificación solamente CSB SPF. Pero existen más como EGRP o de repente otro tipo de protocolos que ya no son internos sino externos, como por ejemplo el OGP. En este caso el OFP nos va a permitir hacer un enrutamiento que está orientado a que sea el más corto, ¿no? También tenemos el protocolo de internet IPv6, IPv4 y NAT, ¿no? En este caso estos protocolos que son de versión 4 y de versión 6 reciben segmentos de mensajes de la capa de transporte, empaquetan los mensajes en paquetes, valga la redundancia, y dirige paquetes de entrega de puntos finales, ¿no? A través de la red. El protocolo NAT, que también lo vamos a ver en la parte ya final junto con los protocolos de routing, que va a traducir las direcciones IPv4 de una red privada hacia una red IPv4 pública globalmente única. Luego tenemos la capa de acceso a la red, en donde vamos a tener estos protocolos, ¿no? Protocolos de enlace de datos y protocolos de resolución de direcciones. Respecto a la resolución de direcciones, el que más vamos a utilizar y próximamente vamos a ver, que es el ARP, que es el protocolo de resolución de direcciones que va a proporcionar la asignación de direcciones dinámicas
entre un dispositivo o una dirección IP y una dirección de hardware. Y con respecto a los protocolos de enlace de datos, estos dos protocolos que son ampliamente utilizados, que es el Ethernet, que define las reglas para conectar y señalizar estándares de la capa de acceso a red, y la WLAN, que es Wireless Local Area Network, que define las reglas para señalizar inalámbricamente a través de las frecuencias de radio, ¿no? En este caso 0.4 GHz y 5 GHz. Ya hemos ejemplificado lo que son estas capas. En total son 4 capas de TCP/IP: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. Más no, todavía las hemos definido adecuadamente cada una de ellas. Para ello, voy a utilizar un ejemplo bastante sencillo, que es el modelo cliente-servidor. Empezamos con la capa de aplicación. Es la encargada de brindar los protocolos necesarios a servicios o aplicaciones para que estos puedan iniciar un proceso de comunicación en la red. En este caso vamos a usar el ejemplo de cliente-servidor, en donde un cliente usando el navegador, por ejemplo puede ser Google Chrome, Firefox, va a hacer uso del protocolo HTTP para enviar una solicitud al servidor web para que le responda con cierta información requerida, ¿no? Seguramente más adelante vamos a ver esto a detalle, pero por el momento vamos a ejemplificarlo como una solicitud y una entrega de datos, que es lo más externo, ¿no? Lo más general. Y para ello, usando el protocolo HTTP, vamos a poner estos datos en la capa de aplicación, ¿no? Entonces, lo siguiente sería ir a la capa de transporte, en donde ya generados los datos son enviadas a esta capa, lo cual provee diferentes funciones, ¿no? Entre las cuales identifica la aplicación que va dirigida a la comunicación. Para ello vamos a hacer uso de los protocolos TCP o IP. Como en este caso hemos hecho uso anteriormente de HTTP, entonces vamos a hacer uso del protocolo TCP. En este caso surge la siguiente pregunta: ¿qué ocurre si la solicitud enviada al cliente no es recibida por el servidor? O también puede darse el caso de cómo sabe que el dispositivo, que sus datos que han sido recibidos adecuadamente por el destinatario. En este caso la solicitud ha sido recibida correctamente. ¿Cómo nos aseguramos de ello? TCP/IP necesita un mecanismo que garantice la entrega de datos de manera fiable, extremo a extremo. Este servicio es requerido por gran parte de aplicaciones de red y por ello también se encarga de la capa de transporte. Más concretamente, el protocolo que habíamos mencionado antes, que es el TCP, que nos va a asegurar que los datos sean enviados adecuadamente, o si no, van a ser devueltamente enviados, ¿no? Si es que no hay una confirmación de parte del destinatario. Luego de ello vamos a pasar a lo que es la capa de internet, y se basa mayormente en el protocolo IP. Haciendo un ejemplo básico, cuando nosotros escribimos una carta, por ejemplo, necesitamos de un origen y un destino a donde enviarlo, ¿no? En el protocolo TCP/IP es lo mismo. Gracias a las direcciones IP vamos a identificar los miembros o los usuarios de estos dispositivos para que no se cometan errores, ¿no? Luego de ello tenemos la última capa, que es la capa de acceso a la red, en donde se va a definir el procedimiento y el hardware necesario para la entrega de datos al otro extremo. En este caso, en la capa de internet anteriormente hemos añadido lo que es la cabecera IP, y en la capa de transporte hemos añadido la cabecera TCP, la cabecera de transporte, y en la parte de acceso a la red vamos a añadir lo que en este caso es el LH y el TH. En esta capa se incluye gran variedad de protocolos que depende del tipo de red y conexiones. Parte del LH es lo que se llama el link here, o la cabecera de link. El tráiler se va a utilizar para determinar si la trama ha llegado sin errores. ¿Qué es lo que pasa luego de que tenemos ya todos estos datos encapsulados en esta última trama, que es el acceso a la red? Como dije, va a tener que ser convertido a lo que son bits. Y luego de los bits, para ser enviados, vamos a tener que señalizarlo por medio de lo que es las interfaces de red, ¿no? Que son las NIC, que se van a encargar de hacer la correcta señalización de nuestros datos para ser enviados por los medios de comunicación. Recordemos que había dicho que estos dos dispositivos son finales, por lo tanto no hemos tomado en cuenta lo que son los dispositivos intermedios. Entre estos dos dispositivos puede haber una gran cantidad de dispositivos intermedios, entre routers, switches, firewalls,
Luego de ello, lo que va a suceder es que cuando el servidor web reciba estos datos, que es la solicitud del cliente, va a recibir la trama que tenemos del acceso a la red. En este caso, la parte de acceso a la red, todo ese mensaje que tenemos desde el LH hasta el LT es lo que vamos a llamar trama. Esta trama va a ser recibida por el servidor web, que la va a interpretar. En este caso, lo primero que va a hacer es prescindir de lo que es el LH y el TH, es como los estuviera desencascarando, y en la capa de internet a la cual vamos a llamar a estos datos, el IP, TCP y los datos en conjunto, vamos a llamarlo paquete. Y el servidor web interpreta los datos nuevamente, en este caso de la cabecera IP, verifica que el direccionamiento o el destino es el correcto y dice esto es mío, entonces lo acepta y pasa posteriormente a lo que es TCP y datos. Ya de hot IP está subiendo, vemos que está subiendo, y a la capa de transporte le vamos a llamar este conjunto de protocolos más los datos, le vamos a llamar segmento. El servidor web no se queda ahí y sigue más arriba hasta llegar a los datos. Primero lee la cabecera TCP y luego la saca. Y en la capa de aplicación vamos a llamarlo como le hemos puesto ahí, que son los datos, ¿no? El servidor se asegura de que los datos que han sido enviados los puede interpretar, en este caso el protocolo HTTP. Hemos hecho una consulta GET para solicitar información, entonces el servidor lo lee, lo interpreta y finalmente le envía los datos hacia el cliente, ¿no? En este caso va a ser el proceso de nuevo, ¿no? Va a formar los datos, ahora hacia abajo, ¿no? Va a formar los datos, a los datos les va a agregar la cabecera ITCP, a este conjunto de datos o información le va a agregar la cabecera IP y finalmente lo va a encapsular con las LHTH de acceso a la red y finalmente lo va a enviar de vuelta al cliente. Posteriormente tenemos una comparación entre lo que es este modelo que hemos visto que se encuentra a la derecha, que es el modelo TCP/IP, que tiene 4 capas, y el modelo OSI, que tiene 7 capas. Voy a aprovechar esta presentación para describir el modelo OSI. Bien, para el caso de la capa de aplicación, en el modelo OSI se divide en 3 partes: aplicación, presentación y sesión. Con respecto a la aplicación, es la capa encargada de proveer servicios de red a las aplicaciones que nosotros hemos instalado en el equipo, tales como los protocolos que hemos visto anteriormente, como es el DNS, DHCP, FTP, HTTP. Luego tenemos la capa de presentación, la cual va a establecer el formato con lo cual se van a mostrar la información transmitida. Va a realizar la compresión, también el cifrado de datos enviados hasta el host emisor. Con respecto a la sesión, encarga de administrar y sincronizar las sesiones. Asimismo, permite una cierta recuperación de los datos ante cualquier fallo. Con respecto a la capa de transporte, esta es muy similar a la del modelo TCP/IP y también se va a encargar de enviar los datos entre los dos procesos de la capa de aplicación. Implementa mecanismos de control de congestión, como lo hemos visto, divide las unidades de datos de la capa superior en segmentos. Luego tenemos la capa de red, que también es igual que la capa de internet del modelo TCP/IP, que establece la ruta a seguir de los paquetes para llegar hasta su destino. Tenemos también la capa de acceso a la red en el modelo TCP/IP, que en el modelo OSI ha sido dividido en 2 partes. Con respecto a la capa de acceso a la red, no se pone mucho detalle en lo que es la señalización, que es la parte física que corresponde a la transmisión de los datos, ¿no? A diferencia del modelo OSI, en donde tenemos la capa de enlace de datos, que define el formato de las tramas, el direccionamiento físico y realiza la notificación de errores. Y luego tenemos la capa física, que define las especificaciones técnicas del enlace físico, como por ejemplo los niveles de voltaje, la velocidad de los datos, la distancia máxima de transmisión, y también se encarga del envío de los bits sobre el medio físico, como lo vimos casi al principio, ¿no? Dependiendo del medio por donde se transmite, entonces se tiene que hacer una correcta señalización. Cuando se habla del modelo OSI, usualmente se toca
por números. Por ejemplo, cuando te hablan de la capa 1 se refieren a la capa física, la capa 2 a la capa de enlace de datos y la capa 3 a la capa de red, así hasta la capa 7 que es la de aplicación. Por eso cuando nosotros hablamos sobre los packet tracer, en donde nos referimos a los switches sobre o como switches de capa 2 o dispositivos de capa 2, ¿no? Porque realizan sus funciones de acuerdo a esa capa, ¿no? Por ejemplo, si el router es un dispositivo de capa 3, por tanto, debido a que sus funciones las realizan dependiendo de esta capa, ¿no? La capa de red. En cambio, en el modelo TCP/IP se suele llamar a las capas no por números, sino por la misma denominación: capa de acceso a la red, capa de internet, capa de transporte y capa de aplicación. Al igual que el modelo TCP/IP, el modelo OSI también realiza el siguiente procedimiento cuando envía o recepciona sus datos, ¿no? Solo que en este caso, en vez de ser 4 niveles o 4 agregaciones, hace 7, ¿no? Generalmente cuando nos refiramos a dispositivos y digamos que corresponde a una determinada capa, estamos haciendo referencia al modelo OSI, y es el modelo de referencia que se toma en los cursos como CCNA. Bien, como última parte, ya que hemos hablado de los switches de capa 2 y los routers, podemos ver el ejemplo de una manera más detallada, en este caso en una red interna, probablemente de una empresa, donde tenemos 4 dispositivos, 2 terminales, 2 intermedios. Entre los intermedios hemos añadido un switch y un router. En este caso, si seguimos la flecha, nos vamos a dar cuenta que desde el usuario en la laptop inicia una petición, una solicitud al servidor en el otro extremo, se generan los datos y luego se van encapsulando hasta la capa de enlace, y por medio de la tarjeta de red se va a transportar la información hacia el switch. En el switch vemos que empieza primero por la capa física, en donde se transmiten los datos, donde ingresan los datos, y luego van a ir a la capa de enlace, justo la información a la que hemos mandado, ¿no? La información completa. Luego de ello el switch va a hacer algunos cambios y luego va a hacer lo propio para enviarlo, regresar a la capa física hacia el router. Como es un switch de capa 2, vemos que justamente hace uso de la capa 1 y la capa 2 por medio de ella, y para darle salida a este mensaje revisas la tabla de direcciones MAC y reenvía por el puerto respectivo apropiado. Con respecto a lo que es el router, ingresa la información que le envía el switch por la parte física, luego por la parte de enlace, y luego va a revisar hasta la capa de red para verificar a dónde tiene que enviar el mensaje que ha sido generado por el usuario y que ha pasado por el switch. Por tanto, hace uso del direccionamiento IP. Luego de ello vuelve a encapsular los datos en la capa de enlace y luego lo transmite por la interfaz de red hacia el servidor. El servidor de red identifica el mensaje por medio de la tarjeta de red, luego sigue por la capa de enlace todo el mensaje, luego desencapsula esa información a la capa de red y luego hasta llegar a la capa de aplicación, en donde ya registra los datos. Y con eso culmina la presentación. En la siguiente veremos un laboratorio en donde notaremos las capas del modelo que hemos estudiado.